Vamos a orar y así iniciamos la predicación de esta mañana. Dios bueno y Dios de misericordia, gracias Señor. Gracias porque en esta mañana podemos recordar el glorioso intercambio que fue hecho en la cruz del Calvario. Señor, gracias por escogernos en Cristo en el pasado eterno y hacernos el objeto de tu amor. Gracias, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos continúe ayudando y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas y que nosotros podamos ver a través de la predicación de esta mañana la total suficiencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Guíanos como tú lo haces y ayúdanos a adorarte a través de esta parte de la predicación con el escucha reverente y la aplicación oportuna de tu Espíritu a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a hablar en esta mañana de la total suficiencia de Cristo y vamos a leer un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al versículo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Y vamos a leer, dice el texto. Cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca. Y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos quisieron recibirle en la barca y de inmediato la barca llegó a la tierra a donde iban. Ese es nuestro texto y yo no sé si usted ha podido meditar en el hecho de que hay algunas personas que les suele causar curiosidad el pensar si hay o no hay vida después de la muerte. Hay otros que les aterra pensar en ese tipo de cosas. Yo conozco un hermano, un amigo, que fue a Jaquimelle, a la obra que nosotros tenemos allá en Jaquimelle, o que teníamos allá, donde está Ismael, y él le iba a tocar dormir dentro del templo, ¿verdad, Yanni? Y escuchó un ruido de, usted sabe que hay una salamanca es que se dicen, ¿verdad? Salamanquea, como sea, que hacen un ruido, y que cu, y ese señor salió huyendo pensando que era un muerto, se entró en el vehículo y a esa hora salió huyendo para Santo Domingo porque el miedo era grande. Hay que ser guapo, pero muy guapo. Pero él mismo narra que que va a Estados Unidos y tiene que moverse de un lugar a otro caminando y se va por el lado más largo porque el lado más corto tenía que pasar por dentro de un cementerio. Eso es como que ser muy cobarde, de verdad. Pero hay de todo, dicen por ahí, en la viña del Señor. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el caso mío, siendo yo un muchachón, un adolescente, que a mí me mandaban al colmado de noche y yo iba, me paraba en la puerta y a correr, porque no había luz, y uno llegaba corriendo al colmado, compraba y después se iba corriendo otra vez por miedo. Porque la luna, cuando había luna llena, la luz de la luna le daba a los árboles y figuraban personas y uno decía que lo estaban vigilando. Y uno decía, ¿y si es un muerto? ¿Y si es?
porque uno siempre como que le tiene miedo a ese tipo de cosas. Este no fue el caso de los discípulos, pero yo entiendo que es algo parecido. Aquí en nuestro texto nosotros podemos y vamos a estar viendo la total suficiencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en un relato de Juan, que Juan nos presenta en esta ocasión y nos da una muestra de un Salvador poderoso y de un Salvador compasivo. Mateo y Marco nos cuentan este mismo milagro y como debía ser visto desde una óptica diferente, por esto se llaman evangelios sinópticos, porque cada uno ve y hace un relato de acuerdo a una mirada distinta, a una perspectiva distinta, y eso vemos en estos tres evangelios, Juan, Mateo y Marcos. Nosotros vemos la misma historia con rasgos distintos y elementos que no dice el uno, pero que sí lo dice el otro, que uno no toma en cuenta, pero que sí lo toma el otro en cuenta. Y no podemos perder de vista, diciendo esto, que el propósito de Juan, el escritor del Evangelio de Juan, el propósito de él al escribir su libro está en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Mire cómo dice. Dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del libro de Juan. Que crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, el hombre puede tener vida. Y Juan quiere mostrar a través de las señales que Juan presenta en su libro que Jesús es el Cristo, que Jesucristo es el enviado, que es el Mesías, el Hijo de Dios, y que todo el que va y todo el que crea en él, ese va a tener vida. Este es el propósito general de todo el libro de Juan. Y cuando nosotros vemos el propósito general del libro, nosotros entonces podemos entender mejor con detalle cada elemento que Juan nos presenta, cada señal que Juan nos presenta en su libro. Entonces quiero que veamos primero y podamos ver, lo primero es el contexto de esta señal que acabamos de leer en Juan. El contexto de esto es que Jesús acababa de alimentar una multitud aproximadamente de unas 20,000 personas. Usted piensa en 20,000 personas hoy y usted piensa en un estadio. Son mucha gente. Jesús acababa de alimentar unas 25,000 personas. ¿De qué se valió Jesús? Jesús no llamó al plan social para que lo asistan. No. Jesús se valió de instrumentos débiles y pecadores. De lo poco que podían y que tenían esta gente, para Jesús entonces poder mostrar que Él es el proveedor por excelencia. Y es casi como sucede hoy, como nos sucede a nosotros. Jesús sigue usando instrumentos débiles hoy, instrumentos hoy que no están a la altura de quien es Cristo, sin la capacidad necesaria, sin mérito alguno, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Jesucristo sigue supliendo. Jesucristo hoy nos sigue sosteniendo. Él es quien nos provee. Y lo que nosotros tenemos hoy no ha sido fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo meramente, sino que ha sido por su gracia, por su misericordia y por su bondad que nos ha bendecido. Podemos decir que el Señor nos ha guiado, podemos decir que el Señor nos ha sostenido. Y en nuestro texto vemos cómo Él suplió. En el contexto del texto, en lo que antecede el texto que hemos leído, Él suplió la necesidad y la necesidad que tenían aquellas personas que estaban y tenían una motivación incorrecta. Jesús siempre supo y sabía lo que iba a hacer. Jesús multiplicó los panes y los peces. Y esto provocó que la gente se llenara de asombro. Su amor, o sea, el amor de Cristo por aquello que Él sabía cómo iban a reaccionar después de comerse los panes y los peces. Una cosa es usted saber que está haciendo algo por alguien
que en algún momento se lo va a agradecer, y otra cosa es usted saber que está haciendo algo por alguien que justamente nunca le va a agradecer lo que usted está haciendo. Y Jesús sabía que esta gente no lo estaban haciendo por amor a Él, sino lo estaban haciendo por amor a lo que podían conseguir por medio de Jesús. Jesús sabía que estas personas solo estaban buscando llenar sus emociones y estaban buscando simplemente buscar más y nada más es lo que querían. No estaban interesados en la persona de Jesús. Y es una señal que nos presenta Juan aquí, que nosotros podemos hacer un paralelismo con ella, con lo que ya Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Dios había alimentado en el desierto al pueblo de Israel utilizando a Moisés, y allí le dio pan y carne. También Dios envió a Elías a una viuda que estaba en Sarepta, y esta mujer solo tenía un puñito de harina y un poquito de aceite, pero Dios multiplicó la harina, multiplicó el aceite y no menguó, porque Dios estaba multiplicando lo que había allí para que pudiera sostener al hombre de Dios. Y podemos decir y resumir todo esto diciendo que para nuestro Dios nada es imposible. Podemos resumir esto diciendo que nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios todo suficiente y un Dios que no hay nada que pueda ser imposible. Que lo que nosotros podemos ver con dificultad no lo es para Dios, y que es más claro para Dios que lo que nosotros nos imaginamos, y lo que nosotros entendemos que resulta un problema para nosotros no es un problema para Dios, y que también nos dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Nada imposible hay para nuestro Dios. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Miren este escenario parecido a lo que nos está presentando Juan. O sea, no es algo, Juan no nos está presentando algo nuevo que Dios ha hecho. Juan nos está presentando algo que hace Jesús, el Dios hecho hombre, que viene desde el Antiguo Testamento, y nos presenta y nos está haciendo una correlación o un paralelismo con los acontecimientos gloriosos que Dios había hecho ya en el Antiguo Testamento. Mire, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 43. Entonces vino un hombre de Salisa trayendo en su alforja alimentos de primicia para el hombre de Dios. 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo. Y Eliseo dijo: da a la gente para que coma. Y su criado respondió: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces él lo puso delante de ellos y comieron. ¿Y qué pasó? Y sobró conforme a la palabra de Jehová. A mí, cuando yo leí esto, a mí me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención 20 panes para 100 hombres. Usted piensa en los panes bagué de hoy y usted dice, bueno, no es mucho, pero más o menos, pero no era eso. Cuando aquí está hablando de esos panes de cebada, es una pequeña torta como de este tamaño, un poquito gruesa, y para usted poder conseguir que 20 pancitos de esto le den para lo suficiente para 100 hombres, que son 100 guerreros, usted tiene que cortar cada pancito de eso. ¿Saben cuánto? En 5. Los matemáticos están funcionando aquí. En 5. Entonces imagínense un pancito así partido en 5. Es como que prueba a ver si te gustó. No hay otra forma. Eso era absolutamente nada para estos hombres. Y por eso el criado le dice a Eliseo, pero ¿y cómo yo le voy a dar a 100 hombres 20 panes? Pero en las manos de Dios el resultado no es el mismo. En las manos de Dios
2 más 2 no necesariamente son 4, sino el resultado que Dios ha entendido que va a ser. No necesariamente las cosas son lógicas en las manos de Dios, sino que son producto de la voluntad de Dios y de la fe. Y Dios hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, y usa el medio que Él quiera para que su nombre sea enaltecido y glorificado. En las manos de Dios, la nada, que era lo que significaban esos pancitos, resultarán de bendición. En las manos de Dios lo poco se multiplica. Dios obra y siempre lo ha hecho conforme a su voluntad. Dios obró allá en el Antiguo Testamento y Dios sigue obrando y sigue haciendo. Y ahora vemos a Dios aquí en Juan obrando nuevamente, multiplicando panes y peces. Y la gente en el contexto aquí de Juan está eufórica. Y cuando ven que Jesús hace esto, dicen, este es el hombre que necesitamos. Vamos a tener una especie de panadería andante con nosotros. Estaban pensando en un Mesías que lo iba a librar, no solo del yugo romano, que sería un Mesías también que iba a suplir la necesidad física del pueblo de Israel. Y eso lo llenó de euforia, eso lo llenó de alegría. Si Jesús pudo multiplicar los panes y los peces, ¿qué no haría entonces? Y querían entonces proclamarlo como rey. Pero la motivación no era la correcta. Ellos querían hacer una especie de sublevación y colocar a Jesús y tumbar a Herodes. Mire cómo Juan lo dice, Juan capítulo 6, versículo 14. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que ha venido al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerle rey, se retiró nuevamente al monte él solo. Imagínense la euforia que había allí, los sentimientos en ebullición que habían allí, al punto que hasta sus propios discípulos estaban en la misma condición que la multitud. Los discípulos, cuando vieron esto, dijeron, este es el momento de nosotros. Si Él es rey, nosotros vamos a estar ahí con Él. Nosotros, por lo menos, es que nosotros vamos a ser gobernadores. Mire, el mismo relato, pero en Mateo. Mateo capítulo 14, el mismo relato, pero algunos detalles que nos agrega Mateo. Dice, y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e irse delante de él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entienda el cuadro de lo que está sucediendo aquí. Jesús despide a sus discípulos y despide a la multitud. Pero nos dice Mateo que Jesús obligó a los discípulos a irse. Dice el versículo 22, y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Y yo no sé si ustedes entienden eso, pero cuando se supone que a ustedes lo obligan a irse, no es porque usted quiere irse de manera gustosa, no es una decisión que usted ha decidido, bueno, me voy porque yo entiendo que tengo que irme. No, usted lo están obligando. Dice que los discípulos, obligados a irse, se montaron en la barca y tomaron la dirección de que del otro lado, que era Capernaum, o sea, era la orilla noroeste del mar. Juan capítulo 6, versículo 16. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se le había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros. Y solo un fuerte viento, había solo un fuerte viento, una gran tempestad había allí, un mal tiempo, y al parecer no era cualquiera, era muy fuerte.
porque estos discípulos eran pescadores, ellos estaban acostumbrados a estar en esos lugares, a enfrentar tormenta, a enfrentar mal tiempo y a salir. Bueno, y ellos están aterrados porque ahora se montan en la barca, van a cruzar para el otro lado y comienza entonces este mal tiempo y ellos están aterrados y ellos están atemorizados y pasan de la euforia de ver a Jesús multiplicar los panes y los peces ahora a un temor por su vida porque corría peligro. Mateo capítulo 14 versículo 24, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Y reitero, se levantó un gran viento cuando ellos cruzaban y lo hace pasar de la euforia de lo que Cristo acababa de hacer. Ellos estaban alegres, estaban contentos, ellos estaban llenos de risa cuando estaban antes de entrar a la embarcación, a tal punto que Jesús tuvo que obligarlo a irse. Jesús tuvo que obligarlo a irse, a cruzar al otro lado, y si lo obligó, reitero, es porque ellos no querían irse. Y ahora pasan de estar en esa condición a ellos estar asustados, a ellos estar pasmados. De la euforia a la angustia. Llegó la tormenta y a mí me parece esto que es muchas veces como nos pasa a nosotros, que un día estamos eufóricos, un día estamos llenos de gozo y al otro día las distintas tormentas que nosotros enfrentamos en nuestras vidas nos roban la paz y pensamos que vamos a zozobrar y que vamos a morir en medio de la situación, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la situación difícil. Creemos que vamos a morir porque no hemos entendido que el dolor es un instrumento utilizado por nuestro Señor para formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. El dolor nos hace recordar lo que nosotros somos. Y el dolor nos hace recordar que somos dependientes de nuestro Salvador. Y es nuestro Salvador quien es suficiente, no nosotros. Y como Él es el que es suficiente, nosotros debemos depender plenamente de Él y no de nosotros. Nosotros debemos hacer como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo debería ser nuestro norte y Jesucristo debería ser nuestra razón de ser, porque Él es el que es todo suficiente. Y nosotros deberíamos refugiarnos en Él y no en nuestra propia prudencia. Y es cierto que muchas veces las tormentas que nosotros enfrentamos en la vida rugen de tal manera que nosotros pensamos que vamos a fallecer en medio de la situación, que nosotros pensamos que no vamos a llegar al día siguiente, pero nuestro Salvador tiene cuidado de nosotros porque nuestro Salvador es todo suficiente y nuestro Salvador nos sostiene. Él es quien nos sostiene, Él es nuestro Señor y Él es quien está y tiene cuidado de nosotros. Amén. Usted me puede decir, yo estoy en una situación de sufrimiento porque hay situaciones que yo ni siquiera la entiendo. Y lo que llegan y hablan conmigo simplemente no tratan de darme una excusa, ni tratan de ayudarme, ni un consejo para ayudarme, sino que lo que intentan es juzgarme. Y estoy desconcertado, usted me puede decir. Y yo le podría decir, bueno, era exactamente así como se sentían los discípulos. Se sentían turbados, se sentían desconcertados. Como Job se sentía cuando llegaron sus amigos y comenzaron a juzgarle y a decirle, tú estás pasando eso fue porque tú cometiste un pecado. Y como tú cometiste un pecado es por eso, o sea, lo que tú estás viviendo es la consecuencia de una vida pecaminosa o de un pecado particular. Y eso me hace recordar que yo trabajaba en una empresa hace unos años y yo hice una denuncia porque mi supervisor estaba estafando la empresa. Y ya yo había hablado con él para que renunciara a esa práctica, no quiso, y entonces lo que me correspondía era
decir y denunciarle a la empresa lo que estaba sucediendo. Había un desfalco millonario que él estaba haciendo, y cuando yo hago la denuncia a la empresa, había un elemento que yo no había tomado en cuenta, y era que él era una persona cercana al dueño de la empresa. Y yo hice la denuncia, y ¿qué ustedes creen? Me cancelaron a mí. Me cancelaron a mí, no lo cancelaron a él, porque eso es lo que da vivir en un mundo pecaminoso. ¿Y quién es Daniel? Y yo recuerdo que eso se dijo a la iglesia. Aún yo no estaba en el pastorado, yo solo era un diácono cualquiera. Y hubo una hermana que dijo en una reunión donde se dijo eso: Daniel tiene que revisarse, porque a los hijos de Dios no le pasa estas cosas. Los hijos de Dios no pasan por situaciones dolorosas. Los hijos de Dios no pasan por situaciones difíciles. Los hijos de Dios no pasan por situaciones que le quiebren el alma. Los hijos de Dios no pasan por situaciones económicas tampoco. Y yo a veces digo, fue de ahí que Nancy Amancio sacó la canción aquella. Porque hay gente que cree que si tú estás sufriendo es porque tú hiciste algo malo y Dios te está castigando por eso que tú hiciste. Y yo le pregunto, ¿estaban sufriendo los discípulos el trayecto de cruzar de un lado al otro? Sí. ¿Estaban ellos sufriendo? Sí. Estaban llenos de miedo, llenos de espanto, llenos de temor, porque ellos pensaban que iban a morir ahí. Y yo le digo, ¿y qué hicieron los discípulos para merecer ese mal tiempo? ¿Por qué ellos estaban ahora en medio de una tormenta? ¿Por qué ellos decidieron cruzar? No, a ellos lo obligaron. A ellos lo obligaron, le dijeron crucen. No, pero que crucen. Eran a los padres corrigiendo a los hijos. ¿Qué crucen que te dije, muchacho? Y Jesús lo hace cruzar, Jesús los obliga a cruzar. Y ellos, por obedecer a Jesús y cruzar, ahora están metidos en una tormenta. Fue el Señor quien los mandó a irse al otro lado. Fue el Señor quien los obligó a montarse en la barca e irse y cruzar. Ellos estaban sufriendo, pero no era porque ellos habían desobedecido, es todo lo contrario. Ellos estaban sufriendo exactamente porque obedecieron. Y lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que dejar de ver el dolor como un castigo. Nosotros tenemos que dejar de ver el sufrimiento como un castigo. El dolor tenemos que verlo como un instrumento utilizado por el Señor para llevarnos a la madurez. Mire, como Pablo señala esto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participan abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los muchos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Versículo 9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, igual que los discípulos. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios,
que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Wow, ven que ver esto. Y Pablo dice, estábamos casi a punto de morir. Era una sentencia de muerte que nosotros teníamos en Asia. Sin embargo, esto lo provocó Dios con una sola finalidad. Y él la dice en el versículo 9, podría ser el centro de todo. Dice en el versículo 9, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Esto sucedió para que nosotros entendiéramos que no importa lo que esté pasando, que no importa el grado de lo que esté pasando, hay un Dios poderoso y nosotros estamos en sus manos. No importa lo que pueda suceder, Dios tiene la última palabra. No importa lo que suceda, nosotros tenemos a un Dios que es poderoso. Y estamos en sus manos y Él va a hacer conforme a su voluntad. Las aflicciones llevan como propósito, dice el apóstol Pablo, que nosotros dejemos de confiar en nuestras habilidades y nosotros podamos rendirnos por completo a Cristo. Y el Señor llevó a Pablo al punto de que no podía o no debía confiar en sus habilidades. El punto donde todo lo que él pueda hacer iba a ser inútil. El punto de rendirse en los brazos de su Salvador. Cuando las tempestades rugen, hermano, nosotros no estamos solos. Pablo no estaba solo. Los discípulos no estaban solos. Cuando rugen las tormentas, nosotros tenemos un poderoso refugio. Jesucristo es nuestro refugio. Nuestro poderoso refugio. Nuestro Salvador está con nosotros. Y nosotros podremos ver su providencia abundante socorrernos. Él nos va a socorrer. No nos va a dejar solos, no. No nos va a dejar morir, no. Él nos va a socorrer. Y nos va a socorrer porque nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de Él. Nosotros somos propiedad privada de Cristo. Y Él es nuestro Señor. Y Él es nuestro Salvador. Y Él es nuestro todo. Los vientos estaban enfurecidos, sí. La barca no se podía mover, la barca no se podía mover. Ellos estaban llenos de temor, ellos estaban llenos del temor. El peligro era grande, el peligro era grande. Ellos podían morir, ellos podían morir. Y ellos habían hecho todo lo que humanamente era posible. Yo no sé si usted ha llegado a un punto donde usted ha hecho todo lo que humanamente usted tiene que hacer y la cosa sigue estando igual mal. Y usted hace todo lo que le dicen y todo lo que le aconsejan y todo lo que los expertos le dicen que usted tiene que hacer, lo hace y se da cuenta que la cosa sigue mal. Porque tú no necesitas a un experto secular, tú necesitas confiar en el Dios de tu salvación. Tú necesitas depositar todo lo que tú eres en Cristo y confiar que Él va a obrar conforme a su misericordia. Era imposible recuperar el control de la barca por los fuertes vientos para los discípulos. Era imposible, ellos estaban desesperados. Una tormenta tan fuerte en una oscuridad como esta era difícil. Estaban desesperados. Pero lo que ellos no sabían era que ellos estaban desesperados, pero ellos estaban seguros. Aquí no hay una coherencia, ¿verdad? Ellos estaban desesperados, ellos se sentían al borde de la muerte, pero nunca habían estado más seguros que en ese momento. ¿Por qué? Porque dice el texto que en el monte el Señor los estaba viendo y estaba orando por ellos. Wow. Cuando nosotros pensamos que nosotros estamos atravesando por situaciones que asaltan
nuestra paz como si fuesen un intruso y nos hacen pensar que nosotros estamos solos en medio de todo esto. Pues, hermano, no es así. El Señor no nos ha abandonado, el Señor no nos ha dejado solos. El Señor sigue y siempre ha estado en control y siempre está ahí conduciéndonos, guiándonos. Y hoy nosotros podemos decir que podemos estar seguros y confiados en los brazos de nuestro Salvador. Los discípulos habían remado por varias horas. Estaban cansados, además de asustados. Partieron a la otra orilla, al oscurecer, como dice el texto. A esta hora que ellos están aquí, serían más o menos como las 3 de la mañana o algo más. Mire cómo dice Mateo capítulo 14, versículo 25. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Y dice Juan 6:19. Entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y tuvieron miedo. La 4ª vigilia de la noche, estamos hablando que eso es entre las 3 y las 6 de la madrugada. La tempestad era tan fuerte, pero tan fuerte que ellos solo habían recorrido, dice el texto, entre 25 a 30 estadios. Un estadio era 180 metros. Estamos diciendo que la barca había navegado solamente entre 4 a 5 kilómetros en 8 horas. Que usted tenga una idea. Y esto es mucho. Y cuando habían remado, dice el texto, entonces, todo este tiempo, entonces ellos vieron la silueta de Jesús y se llenaron de miedo. Recuerdan que yo le dije al principio que uno a medianoche de adolescente, uno veía los árboles y uno veía figuras. Ellos comenzaron a la distancia y vieron ese que viene allí, comenzaron a ver la figura, quizá distorsionada por la distancia, pero eso lo llenó de miedo. Marcos 6, 47 dice, al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, fíjense cómo es, viendo, ¿quién estaba viendo? Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? En el monte. Y ellos estaban en el lago. Y dice, viendo que ellos se fatigaban remando, porque el viento les era contrario, a eso de la 4ª vigilia de la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar. Y quería pasarlo de largo, pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma, o sea, pensaron que era un muerto, y comenzaron a dar gritos, corriendo. Marcos nos enseña 3 cosas. Primero, que Jesús los estaba viendo. Hermano, no importa dónde nosotros estemos, no importa, Jesús siempre nos está mirando. No importa cómo estemos, Jesús siempre nos está acompañando. Nunca vamos a estar solos, siempre contamos con la presencia de nuestro Señor. Amén. Número 2, dice Marcos que Jesús quería pasarle de largo. Un tipo Félix Sánchez, no sé, no entiendo. Y número 3, dice que ellos no le reconocieron y comenzaron a gritar porque pensaron que era un muerto. Dice, a usted no le ha pasado, a mí sí. Si a usted no le ha pasado de llorar y gritar porque cree que un muerto lo agarró, a mí sí. Y yo le he dicho otras veces que un día me tocó dormir en la casa de mi abuela. Dormir en la casa de mi abuela era un espectáculo. Dormían varios nietos cuando se solían ir en una cama que se improvisaba en el piso. Yo tenía mucho miedo dormir donde la abuela mía, porque en la abuela mía había un altar al lado de donde uno dormía que era del tamaño de la habitación completa. Y se decían muchas cosas, de cosas que sucedían ahí. Y eso me daba temor. Por todo lo que se decía que pasaba en esa habitación. Cuando llegó la hora de dormir, que apagaron todas las luces, para mí no fue suficiente. Yo me rompí la cabeza también. Porque yo no quería ver absolutamente nada.
Y pasó algo de tiempo, no sé exactamente cuántas horas. Yo nunca pude dormir, nunca pude pegar el sueño, pero siento de repente una mano fría que me agarra el pie. Y cuando yo siento esa mano fría que me agarra el pie, yo pego el grito, ¡guay! Y comienzo a gritar y comienzo a vocear. Y se levanta un tío mío y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y yo llorando literalmente, comienzo a enseñarla para el pie. Y le dijo, un muerto me agarró el pie. Y él me dice, mira quién fue que te agarró. Y quien me agarró fue un primo mío que estaba ahí acostado al lado mío. Pero el miedo que yo tenía era tan grande que hubo que sacarme de la casa y llevarme a otro lugar. Los discípulos vieron a Jesús, se asustaron al ver a Jesús porque ellos entendían que era un muerto que iba caminando para la barca. Usted puede decir, pero qué discípulo tan incrédulo esto. Hay quien anda caminando nunca por encima del agua. Fulano que se fue para Puerto Rico a pie, ¿quién anda caminando por encima del agua? Lo más lejos que ellos tienen es que el Señor iba a venir caminando por encima del agua. Y comenzaron y se llenaron de miedo. El susto fue tan grande que ellos comenzaron a gritar. No sé a quién, porque están en el medio del lago. Comienzan a vocear, yo por lo menos voceé porque yo sabía que había más gente. Pero a quién ellos le estaban voceando. Usted dirá que incrédulos eran esos discípulos. Ahora póngase usted en el lugar de esos discípulos. Y de seguro usted iba a estar en la misma posición. Cae la noche, Jesús lo está viendo, los discípulos gritan porque no estaban conscientes de que Jesús venía hacia ellos. Ellos estaban totalmente fatigados, llenos de temor, estaban cansados, el corazón lo tenían en la boca. Y a mí me sorprende, ¿sabe qué me sorprende a mí del texto? La forma sencilla como es narrado. Y es narrado de una forma como que si caminar por encima del agua es algo normal. Dice el texto que él le quería pasar. ¿Cómo así? Está diciendo el texto que Jesús estaba caminando rápido para acercarse a ellos. Pero había una tormenta. La tormenta no dejaba avanzar la barca. Con el peso que lleva, los que estaban en la barca, la dirección que ellos llevaban, y la barca estaba a punto de zozobrar. Y dice que Jesús viene caminando por en medio del viento, y Jesús viene caminando y le quiere pasar. Mire cómo Marcos sigue diciendo, versículo 46. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos, porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a la barca. Cuando ellos estaban al borde de la desesperación, cuando ellos estaban en el momento que ellos entienden ya que es el momento final, entonces ahí llega Jesús. No llegó antes, ni llegó después que había pasado, no, llegó en el momento oportuno. Y le dijo, tengan ánimo, yo soy. Jesús llega a darle consuelo cuando ellos estaban turbados. Jesús llega a darle esperanza cuando ellos habían perdido toda razón y toda esperanza de vida. Jesús llega y le dice, yo soy. Jesús no llega antes. Jesús llega en el momento indicado. Y eso pasa con nosotros también, hermano. No llega antes ni después, llega en el momento justo que nosotros necesitamos que llegue. ¿Recuerdan a Moisés en la zarza? Señor, y cuando ellos me digan que quién me envió, ¿qué le digo? Dile que yo soy te envió. Y lo que está haciendo Juan aquí es una referencia para que el lector entienda que allá en el Antiguo Testamento ya Dios había dicho yo soy, y que ahora Jesucristo dice yo soy, y Jesús está igualando al Padre, y Jesús está diciendo yo soy, el yo soy del Antiguo Testamento, porque yo soy Dios. Y ahora Jesús le está diciendo a sus discípulos yo soy. Y yo soy, está caminando por encima del agua. ¿Por qué está caminando? Porque yo soy.
Algo totalmente asombroso. Los discípulos estaban perplejos. Nuestro Señor acababa de mostrarle a sus discípulos su total suficiencia. Ellos habían visto cómo Jesús podía multiplicar las provisiones mientras estaban del otro lado. Pero ahora ellos están en otra perspectiva divina, y Dios y Cristo le está mostrando que Él es igual a Dios en todas sus circunstancias. Y hay una parte del relato que solo nos lo da Mateo, en Mateo capítulo 14. Versículo 26 dice: cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: cállense, yo soy, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Esta es la parte que nos da Mateo, que no nos dan los otros. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le extendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo entiendo, Pedro tenía fe. De hecho, el mismo Jesús dice hombre de poca. Si era poca era porque tenía. Y hay que tener fe, porque para bajarse de la barca hay que tener fe. Yo no me hubiese bajado. Yo digo: Señor, yo creo que eres tú, Señor, ven, sube. Pero Pedro creía en el Señor. Pedro se bajó de la barca. Un mar embravecido, unos vientos fuertes, y Pedro tiene la osadía de decirle: si eres tú, mar, ven. Y yo creo que nosotros podemos vernos reflejados en Pedro. Pedro estaba caminando sobre el agua hasta que pone los ojos en el problema. Pedro estaba caminando por el agua hasta que pone los ojos en la tempestad. Justo como pasa con nosotros. Que cuando nos quitamos los ojos de Jesús y lo ponemos en la ciencia, que cuando quitamos los ojos de Jesús y lo ponemos en cualquier otro lado, entonces olvidamos quién está con nosotros y olvidamos que el que está con nosotros es todo suficiente y Él nos va a sostener en medio de cualquier situación. Y nos enfocamos en lo difícil que son nuestras crisis y comenzamos entonces a tener pena y a tener autocompasión de nosotros mismos en medio de las situaciones difíciles, en vez de nosotros acudir a aquel que todo lo puede. Y comenzamos a ver que las situaciones son complicadas y comenzamos entonces a teorizar. Comenzamos a hundirnos en nuestras crisis, comenzamos a hundirnos en nuestro dolor, comenzamos a hundirnos en medio de las pruebas y en medio de las dificultades, simplemente porque quitamos la mirada del blanco que es Jesucristo. Y en medio de todas las crisis, en medio de todas las situaciones, en medio de cualquier dolor tortuoso, nosotros solo tenemos una solución, y es mirar a Cristo y mirar a Cristo. No hay otra. Confiar en Cristo. Confiar que Él va a hacer conforme a su voluntad. No importa lo que esté pasando. Él va a hacer, Él va a obrar. ¿Qué Él va a hacer? Yo no sé, pero Él va a hacer algo. Pedro quitó la mirada de Jesús y vio los vientos, y cuando vio los vientos entonces comenzó a dudar y comenzó a hundirse. El texto dice que el Señor le tendió la mano y entraron a la barca. Era imposible no reconocer la deidad de Cristo después de este suceso. Era imposible. Este milagro podemos decir que tiene 4 enseñanzas. 1, Jesús controla las leyes de la gravedad caminando por encima del agua. 2, hace que Pedro también rompa las leyes de la gravedad, también caminando por encima del agua. 3, se revela como Señor de la naturaleza, porque cuando Él llega a la barca, entonces
mengua la tormenta y los vientos cesan también. Y número 4, nos muestra su dominio sobre la distancia. Fíjense que dice que cuando Jesús entra a la barca, inmediatamente, ¿qué sucede inmediatamente? La barca llegó a su destino. Una barca que ellos tenían 8 horas remando, 8 horas por cruzar, y solo habían llegado a 4 o 5 kilómetros, y ahora inmediatamente Jesús se monta en la barca, inmediatamente ellos llegan. Juan capítulo 6, versículo 20. Pero él le dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos quisieron recibirle en la barca, y de inmediato, la barca llegó a la tierra donde ellos iban. Ellos pensaban que iban a durar una eternidad para llegar, pero Jesús estaba mirando. Ellos pensaban que estaban solos en medio de esta situación, pero Jesús estaba mirándolo desde el monte y estaba orando por él. Hermano, no hay situación que nosotros podamos decir que nosotros estamos solos, que no contamos con la ayuda de nuestro Señor y que nosotros vamos a zozobrar. No hay situación así, porque nuestro Dios está ahí con nosotros y Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Él es el que hace y llama las cosas que no son como si fuesen, y las cosas suceden conforme a su voluntad. Había alimentado 5,000. Pero esa alimentación de los 5,000 no había sido entendida por ellos. Ellos no se habían dado cuenta que no hay nada imposible para el Señor. Vieron a Jesús multiplicar panes y peces, y eso produjo paz en ellos. Podemos tener plena confianza en el Señor cuando nosotros estamos también pasando por situaciones difíciles. No solo cuando Él nos está supliendo, no solo cuando Él nos está dando lo que necesitamos, no solo cuando nos está dando para que nosotros podamos salir de las distintas situaciones, no solo ahí, también en los momentos difíciles Él está ahí. Y nunca dude que está ahí y que está formando la imagen de Cristo en nosotros a través de las situaciones difíciles. Él es todo suficiente. Y no importa cómo se llame la situación, nuestro Señor nos conoce, nuestro Señor nos está mirando, y no importa, no importa cuán dura pueda ser la crisis, no importa, el Señor está mirando, conoce la situación, y nosotros tenemos que esperar en el Señor, porque las crisis no nos van a matar, no nos van a dejar sucumbir, porque nuestro Dios está ahí y vamos a descansar en Él. Y tenemos que aprender a depender de nuestro Señor. Cuando la situación esté más difícil, es porque la providencia del Señor está más cerca. Y si tenemos que hacer un autoanálisis, tenemos que hacerlo. Tenemos que autoevaluarnos. Vamos a hacer un autoanálisis, vamos a autoevaluarnos, vamos a hacer lo que hacía el salmista David, que se aconsejaba a sí mismo y decía, oh alma mía, tú le tienes que alabar. Vamos a hacer una autoevaluación, a ver qué nosotros estamos haciendo y cómo nos estamos comportando en las distintas situaciones de la vida, porque hay una cosa que es lo más seguro que nosotros tenemos, y es que Jesucristo, nuestro Salvador, es todo suficiente. Que el Señor nos ayude a entender quién es nuestro Cristo, y que nosotros debemos descansar en lo que Cristo es, para que nosotros podamos siempre andar victoriosos en medio de esta vida y este mundo pasajero. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos entender que no importa la situación que podamos atravesar, no importa la situación que podamos vivir, tú eres nuestro Dios. Y si tú eres nuestro Dios, el problema está resuelto, porque las cosas han de hacerse conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos a entender el poderío y la gloria de nuestro Salvador, para nosotros poder vivir y caminar confiado en medio de cualquier crisis y cualquier tormenta que nos toque vivir en este mundo. En el nombre de Jesús, Señor.